Pues vamos a verlo, en una persona con anorexia, pues va a haber un índice de masa muscular bajísimo. Entonces vamos a ver que la persona va a tener problemas de desnutrición. En mujeres es muy probable que haya pérdida de la menstruación. Ser delgado es igual a ser feliz. Y justo me acuerdo que poníamos de ejemplo a Amy Winehouse, que pues era una persona sumamente delgada, pero tenía muchos problemas de adicciones. Personas de 30 años, 40 años, personas mayores que tienen problemáticas de anorexia, de bulimia de toda la vida y no atenderlo, no hacerlo. Algo está pasando en casa que va a repercutir en cómo el niño, el adolescente está teniendo sus problemas, ¿no? Entonces, pues vamos en el ejemplo de una mamá que ha generado también este tipo de conductas, o un papá que también está generando este tipo de conductas, pues habla de confrontarte y modificar esto, ¿no? Y esto pues también a nosotros nos encanta. Digo, luego lo vemos en el trabajo con niños, en el trabajo con adolescentes. Se dice en la terapia sistémica que el hijo es el síntoma de la familia enferma, ¿no? Entender el mundo del paciente, ¿no? Entender factores biológicos. Nos vamos a apoyar mucho el trabajo para la persona con TCA, pues es de la mano con nutriólogo, con psicólogo, a veces psiquiatra, el médico. ¿Qué tan importante es la familia para bien y para mal cuando hablamos del trastorno de la Muchísimo, muchísimo en ambas partes. ¿Por qué? Porque en un tratamiento de TCA la familia va a jugar un papel fundamental. Vamos, en la mujer el trastorno alimenticio va a ir más ligado a la delgadez, ¿sí? O a la cuestión sí, más a la cuestión de la delgadez. Y en el hombre lo vamos a ver como en la imagen del hombre fuerte. Sí, entonces a lo mejor el hombre va a ser un poco más tendiente a la vigorexia. A lo mejor en la vigorexia vemos estadísticas más altas en hombres que en mujeres. Los TCAs vienen muy acompañados de trastornos del estado de ánimo, ¿no? Entonces, tal vez si, por ejemplo, en mi familia hay muchos antecedentes de depresión, es muy probable que yo también entre en problemáticas de depresión. Entonces, sí el peso va a jugar un papel ahí importante, más no es definitorio de todas las personas con anorexia son extremadamente delgadas, todas las personas con bulimia son extremadamente delgadas, o todas las personas con trastorno para atracón tienen sobrepeso. No, o sea, sí va a jugar un papel fundamental para el diagnóstico, sin embargo, no. ¿Qué tal? Este es Mentes en Diálogo, un lugar para crecer y aprender todos juntos. Otra vez tenemos otra invitada de la clínica UMEL, porque nos va a hablar precisamente sobre un tema muy interesante que es el trastorno de las alimentaciones o de la alimentación, los TCA. Así que si tú tienes alguna duda, alguna pregunta, lo puedes estar dejando ahí en los comentarios. De igual forma, te agradecería mucho que dejaras ahí tu like y de igual forma te suscribieras al canal. El día de hoy, como les mencioné, vamos a hablar sobre los TCA, que considero que es un tema muy importante y que pues está siempre, siempre ahí con nosotros. Hemos estado hablando un poquito fuera de cámara y pues prácticamente pues los TCA siempre han estado pues muy presentes desde pues años atrás, ¿no? Pero bueno, antes de iniciar como tal el programa, me gustaría que te fueras presentando, Itzel, me dijeras a qué te dedicas, cuáles son tus credenciales. Ok, bueno, yo soy Celia Hernández, soy licenciada en psicología, tengo maestría en terapia cognitivo-conductual, además de esto tengo diplomados en psicoterapia infantil, en trastornos de la conducta alimentaria y en sexualidad clínica y terapia de pareja. Tengo ya 5 o 6 años dedicándome al área clínica, entonces prácticamente es mi trabajo. Muy bien. Oye, ahorita me platicabas un poquito sobre que los TCA siempre han estado como ahí presente. ¿A ti qué te llamó la atención de los TCA para empezarlos a explicar? Bueno, más bien a estudiar. Ahorita me mencionabas que pues desde la maestría como que estaban ahí pues clases y todo esto, pero que te fuiste especializando un poquito más sobre eso. ¿Por qué los TCA? Pues desde la universidad me llamaba mucho la atención. ¿Por qué? Porque veía que eran temas que se hablaban incluso en la preparatoria, en la secundaria. O sea, no sé si tú te acuerdas como en clases de biología, de todo, o sea, todo lo que era con temas de anatomía y todo esto, siempre se hablaba de los trastornos de la conducta alimentaria. Pues siempre veíamos que la anorexia, que la bulimia, pero cuando lo empiezo a ver en la universidad como que me llama mucho la atención pues todo el contexto, ¿no? Todo el contexto social que tiene en las mujeres, principalmente fue como mi área de interés. Y en la maestría tengo una materia como exclusiva de trastornos de la conducta alimentaria que me encantó cómo se trabajaba con los pacientes, además de que cuando empiezo a dar terapia me doy cuenta que
es una de las problemáticas principales que tengo en la mayoría de mis pacientes. Entonces, no necesariamente una anorexia como tal o una bulimia, pero sí problemáticas con la alimentación, con cómo se percibe, con el peso de la figura. Entonces, como que me hizo mucho ruido y ya hace un año más o menos decidí especializarme todavía más Ok, en TCAs. muy bien. Entonces, bueno, como lo mencionas, siempre ha estado como presente Ujú, los TCA, ¿no? ujú, Oye, por ejemplo, ahorita mencionabas como la anorexia, la bulimia, pero ¿qué son los TCA o a qué nos ujú. referimos con TCA? Ok, los TCA son, vamos a llamarlo, son problemáticas de salud que afectan a nivel pensamiento, pero también a nivel físico, ¿no? O sea, vamos a Ujú, verlos como problemáticas como tal, que tienen un impacto en cómo me percibo, en cómo percibo mi cuerpo, pero también a nivel salud, cuando ya empiezan a impactar, por ejemplo, en temas de desnutrición, en temas de problemáticas como tal, ujú. de desbalances hormonales, etcétera. Entonces lo vamos a ver como sí, una problemática en la salud. En la salud, ok. Ujú, Ah, ahorita mencionabas que afectaba la percepción de ujú, cómo una persona se llega a percibir y pues como tal también la salud porque afecta ujú, ciertas cosas como el rendimiento, me imagino, de ujú. la persona, ¿no? Sí, sí, sí. No, además, o sea, a nivel salud, y así nos vamos como al área médica, sí trae muchas repercusiones. O sea, vamos a verlo, en una persona con anorexia, pues va a haber un índice de masa muscular bajísimo. Entonces Ujú, vamos a ver que la persona pues, va a tener problemas de desnutrición. En mujeres es muy probable que haya pérdida de la menstruación. ujú, Vamos a ver problemas incluso en el corazón. O sea, ok, van a haber muchas problemáticas de salud, tanto en el área médica como en el área ujú, nutricional, como en el área psicológica, incluso hasta en los movimientos, ¿no? Ya si nos ujú, metemos como áreas de ok, fisioterapia y todo esto. ujú. Ok, ya me mencionaste anorexia y bulimia. Ujú. Esos dos son dos tipos de TCA, Ajá, está ¿sí? también el trastorno por atracón. Ok. Ujú. A ver, ¿cómo podemos diferenciar cada uno de estas? ¿Ok? La anorexia la vamos a ver como la restricción de la alimentación. Vamos a verla también un factor, bueno, el DCM nos marca mucho el tema de que sí debe de haber un peso muy bajo, un índice de masa Ujú, muscular muy bajo. Entonces lo vamos a ver con eso, con el peso bajo, la restricción, el miedo a la comida, los pensamientos muy ligados a la comida. Entonces en la persona con anorexia vamos a ver que va a haber muy poca ingesta de alimentos. ¿Sí? A diferencia de la bulimia, en la bulimia sí hay una ingesta de alimentos, pero hay conductas de purgación. ¿Sí? Como lo es vomitar, como lo es los laxantes, y entonces normalmente viene una conducta de atracón que luego le viene acompañada una conducta de purgación. Y en los trastornos por atracón, aquí específicamente vamos a ver un poquito más el sobrepeso, es muy normal ver a personas con sobrepeso, y va a haber conductas en donde estoy comiendo demasiado, 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 hasta que, o sea, pueden incluso estar saciado y seguir comiendo cantidades que no comes regularmente. Hay que diferenciar porque luego tenemos esta idea de que un atracón es que llegue con mucha hambre a la ujú, casa y llegue a comer. La realidad es que, por ejemplo, si yo me salto comidas, vamos a decir, yo no desayuné, yo no comí, y llego a mi casa a cenar y entonces tengo un hambre inmensa. Pues es algo ok, normal. No tengo una ujú, energía, mi cuerpo me está pidiendo alimento. Pero en el trastorno por atracón vamos a ver como, por ejemplo, estoy comiendo y estoy comiendo dos hamburguesas, una rebanada de pizza, ujú, chocolate, ok, refresco, o sea, son cantidades muy desmedidas que no comes cotidianamente que luego vienen acompañados de una sensación de culpa. Aquí, a diferencia, por ejemplo, de la bulimia, no hay conductas de purgación. ok. Muy bien. En la Ujú. bulimia sí hay Sí, una, ok. en la bulimia sí necesariamente tengo que ver Ujú. conductas de purgación. ¿Nada más hay puras conductas de purgación o qué otro tipo de conductas puede También haber? vamos a ver mucho la cuestión de la restricción de alimentos, que por Ujú, esto nos lleva luego a la parte del atracón muchas veces. Entonces, también va a haber restricción alimentaria. ujú, Aquí no vamos a ver un IMC bajísimo, pero sí va a haber esta cuestión en donde a lo mejor la persona va a tener un peso más bajo, a diferencia, por ejemplo, del trastorno por atracón. ujú, Entonces, sí el peso va a jugar un papel ahí importante, más no es definitorio de todas las personas ujú, con anorexia son extremadamente delgadas, todas las personas con bulimia son extremadamente delgadas, o todas las personas con trastorno por atracón tienen sobrepeso. No, o sea, ujú, sí va a jugar un papel fundamental para el diagnóstico, sin embargo, no define completamente. ujú. Ok, Ujú. que es algo muy importante Sí. eso. Ok. Oye, ahorita mencionabas sobre esta parte de los trastornos de los TCA.
Pero ¿cómo nacen? ¿Por qué nacen? O sea, ¿es de Ujú. la noche a la mañana? ¿Es porque quieren llamar la atención? ¿O Ok. por qué nacen los TCA? Aquí vamos a ver muchos factores, o sea, vamos a verlo multifactorialmente hablando, ¿no? Ok. O sea, no es que se nazca con el trastorno de la conducta, sino que vamos a ver diversos factores. En terapia, en el trabajo, lo que evaluamos son los distintos factores, como lo son el factor biológico, el factor psicológico, el factor ambiental, el factor social. ¿A qué me refiero con esto? En factor genético, pues vamos a ver los desbalances hormonales, vamos a ver la genética, por ejemplo, los TCAs vienen muy acompañados de trastornos del estado de ánimo, ¿no? Entonces, tal vez si, por ejemplo, en mi familia hay muchos antecedentes de depresión, es muy probable que yo también entre en problemáticas de depresión y que esto genere a lo mejor una distorsión en cómo visualizo el peso, la figura. Entonces, en lo genético, pues vamos a observar esto, ¿no? Perdón, en lo biológico, vamos a observar genética, vamos a observar factores hormonales, el desbalances en la serotonina, en la dopamina, en las endorfinas, personas con hipertiroidismo, hipotiroidismo, entonces todo esto es lo que abarca lo biológico, ¿no? En factores psicológicos, pues vamos a ver mucho cuáles son los factores de riesgo de manera individual. Ujú. Por ejemplo, en lo individual, el autoestima, ¿sí? ¿Qué tan bueno o qué tan alto o bajo autoestima tengo? ¿En qué etapa de mi vida me encuentro? En la adolescencia media, que vendría siendo como desde los 13, 14 años hasta los 17, va a ser una edad de mucho riesgo para caer en los trastornos Ok. alimenticios. Entonces, esto tiene que ver como en lo psicológico, ¿no? Cómo me encuentro, cómo me percibo a mí mismo, cómo me percibo en el ambiente. Y luego están los factores ambientales y sociales, ¿no? Por ejemplo, pues, si en la escuela me hacen bullying por el peso, si en casa hay mucha obsesión por el tema del peso, de cómo te ves, también pues eso va a repercutir muchísimo. También lo vemos en factores ambientales, ¿no? ¿Qué está pasando en el mundo ahorita con las redes sociales? Un factor Ujú. ambiental muy importante ahorita son las Claro. redes sociales. Entonces, no es que nazcan, es que se forman, o sea, vamos a decir, puede ser una situación que detone la alteración en la percepción, pero los demás o sea, es como una bolita de nieve, ¿no? O sea, va a ir creciendo y creciendo. Ujú. Y por ejemplo, como ahorita fuera de cámara me mencionabas mucho sobre que es todo lo que me mencionabas, a ver, no es una sola causa, sino es Ujú. multifactorial, está lo biológico, lo psicológico. Ahorita me llamó mucho la atención que mencionabas que una edad importante es entre los 14 y 16 años. ¿Es cuando empiezan a presentarse más los TCA o Ujú. en qué edad se presentan más? O sea, estadísticamente hablando, sí, normalmente lo solemos ver entre los 14, 15 años a los 16, a los 17, pero la realidad es que pues sí hemos encontrado casos de niñas de 10, 11 años con problemas alimenticios. Entonces, o sea, estadísticamente hablando, sí podemos decir que esa es una edad de muchísimo riesgo y de muchísima atención, Ujú. pero puede pasar antes o incluso puede pasar después. También se ha observado mucho en jóvenes adultas, bueno, en jóvenes adultos en general, tanto hombres y mujeres, que han incrementado mucho los casos. Entonces, sí, Ujú. la etapa en donde es más riesgoso es en esa adolescencia media, pero la realidad es que puede pasar antes y puede pasar Ujú. después. Ok, ¿por qué pasa? Vamos a verlo, o sea, ya si nos ponemos como muy teóricos, la adolescencia media es una etapa en donde vamos a verlo de esta manera. El adolescente empieza en la Ujú. preadolescencia, que son como de los 11, 12 años hasta los 13, 14. Entonces, en ese momento estamos como desapegándonos de papá y mamá, ¿no? O sea, como Ok. que estamos dejando de ser niños, pero todavía necesitamos un poquito de papá y Ujú. mamá. Y en esta etapa, en la adolescencia media, es cuando principalmente observamos que el niño está buscando encajar en el tema social. Si ya papá y mamá pasan a segundo término y Ujú. entra como lo más importante es lo social, ¿no? Entonces, Ujú. aquí es cuando tú ves a los adolescentes queriendo encajar a como de lugar, Ujú. ¿sí? Entonces, por esto esta etapa es como muy de riesgo. ¿Por qué? Porque vamos a ver que aquí hay riesgo de caer en adicciones, hay riesgo de caer en problemas alimenticios, o sea, hay mucho riesgo por la necesidad del adolescente de encajar, porque está formando su identidad. Sabemos que la personalidad no se termina Ujú. de formar, perdón, hasta aproximadamente los 26 años. Entonces,
esta edad es donde estamos conociéndonos apenas, estamos Ujú. desarrollando este sentido de identidad. Entonces, el cómo me perciben los demás va a jugar un rol fundamental y eso también tiene que ver con cómo me veo yo físicamente. Ujú. Esta parte de la identidad es por eso que vemos muchos, bueno, depende mucho de por donde vivas, pero por ejemplo, donde yo vivo hay muchos adolescentes que andan pues con gorras, muy tumbados, con los tenisotes así Ujú, muy anchos y con motos y todo este rollo. A eso es cuando se empieza a formar la identidad. ujú, Obviamente pues son adolescentes o preadolescentes que andan pues precisamente en la, pues sí, andando en la calle, ¿no? Pero también hay ujú. otra tendencia que ahorita se está viendo mucho, que yo considero que es parte de la identidad de muchas personas, que es sobre esta parte de lo coreano, el K-pop Ujú. y todo este rollo. No sé si tú lo has llegado a ver. Ajá. Sí, yo lo veo mucho en mis pacientitas Ujú, adolescentes, bueno, en general en los adolescentes, ujú, que vamos a pensarlo, o sea, cuando yo era adolescente a lo mejor eran las niñas Disney ok, o, vamos, o ujú, sea, otro tipo de series o otro tipo de contenido. La cuestión ahorita con lo de redes es que tenemos acceso a mucha más información, vamos, tenemos acceso a lo que pasa en otros países, que a lo mejor ujú, en el momento donde tú eras adolescente no lo veías tanto sí, y las tendencias eran distintas, ¿no? ujú, En este momento justo la cultura asiática, la cultura coreana ha tenido mucho auge, mucho impacto. Entonces, como es una cultura en donde se fijan mucho en el físico, ujú, sí vamos a ver que, pues, y vamos a hablar desde lo genético, ¿no? Las personas coreanas, hablando en específico los coreanos, pues son personas más pequeñas, ujú, más delgadas, pero por una cuestión genética, biológica. Pero como son cosas que los adolescentes crecen viendo constantemente, pues sí hay una idea de tengo que verme de esta manera, tengo que ser de esta ujú, manera. Digo, también el skincare luego se vino claro, aquí a repercutir muchísimo, entonces sí tiene mucho que, o sea, vamos a verlo más que como la tendencia de lo coreano, del K-pop y todo esto, vamos a ver con lo que está pasando en el mundo, ¿no? O sea, tiene ujú, mucho impacto por el acceso que tenemos en este momento ujú. en redes sociales. Lo social y lo cultural suele Ujú. llegar Sí, por eso a te ser decía importante. que los factores ambientales van a jugar un papel bien Ujú, importante, que consume, o sea, el que consume el niño, que consume el ujú. adolescente, va a repercutir en cómo está pensando, en cómo está sintiendo. ¿Hay un género en específico que llegue a afectar a los TCA? Es de ambos géneros, pero la realidad es que sí, estadísticamente lo vemos más en mujeres. O sea, Ok. sí está más presente en las mujeres que en los hombres. Ujú. ¿Por qué? Vamos a verlo desde esta cuestión. A las mujeres se nos habla un poco más de lo físico, ¿sí? La mujer se hace más consciente de su cuerpo en lo social, ¿sí? O sea, vamos, desde muy pequeñas. Te voy a poner un ejemplo. En la escuela las niñas usan falda, Ujú, entonces las niñas tienen que cuidar cómo se sientan. ujú. Los niños no, los niños Que sí. están Ujú, jugando, traen short, o sea, ujú, tú vas a una escuela, o a lo mejor antes ibas a una escuela y ujú, veías a los niños jugando fútbol y a las sí, niñas cuidándose de que no les pegaran. ujú, Entonces, tiene mucho que ver con que siempre se nos dice cómo te debes de ver, cómo te debes de sentar, o sea, de esto se habla desde muy pequeños. Entonces nos hacemos más conscientes de que, bueno, si me siento de tal manera, cómo ujú, se me ve el uniforme, se me ve bien, se me ve mal, tengo que ver cómo estoy peinada. Entonces son muchas cuestiones que a lo mejor no es una generalización porque tal vez no le pasa a todas las ujú, niñas, pero sí es una tendencia en las mujeres, el estar el observar muchísimo el cómo te ves ok, y el cómo te perciben los demás. Entonces, tal vez por eso lo vemos un poco más en mujeres, porque desde muy pequeñas nos hacemos conscientes de cómo nos vemos físicamente hablando y entonces tenemos más atención a los detalles, ¿no? Más atención a que si cuando me siento se me ve el rollito, que cómo ujú, es mi cuerpo, a diferencia de, hay muchas ok, comparativas con las personas. Esto pues le agregamos el contexto familiar, ¿no? A lo mejor ya, si en la familia tú escuchas constantemente el que tu mamá se queja mucho de cómo se ve físicamente, pues también vas a crecer con esto. Entonces, ujú, sí es una, digo, aquí tú desmiénteme, pero tal vez como hombre no creces con esa ujú. atención a los detalles tan presentes como una mujer. Claro, ahorita de hecho me estaba resonando mucho conciencia de tu cuerpo. Ajá, O sea, conciencia de tu cuerpo, tú lo mencionabas más o menos desde la adolescencia, yo creo que también va a ser desde más pequeño, ¿no? O sí, sea, claro.
pero conciencia de tu cuerpo al momento del cómo te ves. Ujú, Yo creo que tiene años, 3 4 años que me estoy haciendo consciente de mi cuerpo, ujú, cómo se me ve, que esto, que lo otro. A lo mejor no muy estrictamente, pero apenas me estoy dando ujú, cuenta de esta parte de cómo me veo físicamente. ujú, Tú lo mencionas desde una adolescencia o desde una niñez, ujú. porque siempre está marcado el Sí, cómo te claro. sientes. Y obviamente el crecer con eso influye bastante al, pues ya se me soltó el rollito, ya se me ve la Ujú, lonjita. Y suele ser angustiante, me imagino, ¿no? ujú, El estar pensando el cómo me debo de sentar para que no se me vea a lo mejor pues la pancita, no se me ujú. vea a lo mejor el rollito de la espalda. No sé, me llama mucho la atención porque no había hecho conciencia de que la palabra conciencia corporal Ujú. es algo tan importante, ¿no? Sí, claro, era el ejemplo que te ponía, ¿no? Como niñas, cuando estás en la escuela con la Ujú, falda, pues, ¿qué es lo que más cuida a la niña, no? El hecho ujú, de, pues, que no se me vea la ropa interior, ¿no? ujú, Entonces, o traigo short abajo, soy muy cuidadosa de cómo me debo de sentar. Y eso lo ves desde pequeñas, ¿sí? El hecho de, bueno, esto también pasa mucho con los niños, ¿no? Los peinados, ¿no? Que la ujú, niña se sí, tiene que peinar de cierta manera. Vamos, incluso velo en bueno, ahorita con los niños ya no se usa tanto los ujú, juegos, ¿no? Pero los juguetes. Pero al menos hablando de generaciones atrás, los juguetes de las niñas eran maquillaje, ujú, la ropita, la bolsita y el niño no. Entonces, no es que sea exclusivo, por eso te decía, no es exclusivo el género, pero la realidad es que sí socialmente hablando o culturalmente hablando, el cómo crece un hombre y una mujer sí llega a ser distinto. Que no siempre aplica, que no siempre es así, pero la realidad es que sí lo vemos. O sea, si hacemos una evaluación de la persona que ujú, se sienta contigo en consulta, tienes que observar esa parte, ¿no? El cómo creció, cómo era, cómo se desenvuelve en su vida, cómo es consciente de su cuerpo, desde qué momento. Entonces, sí, la conciencia corporal es algo que las mujeres sí estamos como muy presentes desde edades más pequeñas. ujú. Que considero que es algo muy importante. No lo había podido aterrizar o más bien no le encontraba la palabra correcta, que es precisamente conciencia corporal, Ujú, conciencia de tu cuerpo, que considero que es algo muy importante también. Entonces, hay más tendencia hacia las mujeres que ujú. a los hombres. O sea, sí hay un porcentaje de que un hombre tenga TCA, pero hay Ujú. más, se tiende más hacia las mujeres. Sí, claro, con el hombre lo vamos a observar más desde la cuestión deportiva, por ejemplo. El hombre Ujú, se preocupa más, pues, o sea, vamos, en el ejemplo del gimnasio, ¿no? Por cómo se ve físicamente, porque, vamos, en la mujer el trastorno alimenticio va a ir más ligado a la delgadez, ok, ¿sí? O a la cuestión sí, más a la cuestión de la delgadez. Y en el hombre lo vamos a ver como en la imagen del hombre fuerte, ok, ¿sí? Entonces, a lo mejor el hombre va a ser un poco más tendiente a la vigorexia. A lo mejor en la ujú, vigorexia vemos estadísticas más ujú, altas en hombres que en mujeres. ok, En la anorexia, por ejemplo, las tendencias son más ujú, de mujeres, que te digo, no es exclusivo, pero sí por los factores culturales, por los factores sociales, sí vamos a observar que el hombre busca ser más grande. Ahí tú ok. dime Sí, sí. como hombre que, o Ujú, sea, normalmente qué es lo que te enseñan, ¿no? O ujú, sea, el hombre se mete más chico al gimnasio, hace ujú, más deporte. Digo, no es una generalización, pero la realidad es que sí observamos un poco más esto en hombres. ujú, Entonces, son diferentes, o sea, el contexto de cómo creces sí va a ser distinto y sí va a perfilarte o encaminarte un poquito ujú, hacia ciertos rubros, ¿no? Como en el caso del hombre te decía. Ahorita se observa mucho que las nuevas generaciones están haciendo mucho deporte, mucho, ujú. mucho deporte. Y esto también entra un poquito en trastornos de la conducta alimenticia. Ok, muy bien. Oye, ahorita mencionabas la vigorexia, Ujú. ¿sí? ¿Qué onda? ¿Qué es eso? La vigorexia es la preocupación excesiva por el físico, pero va más ligada al tema de los músculos, ¿no? Del querer Ok, verse musculoso, ¿no? Que bueno, aquí lo vamos a ver como problemática cuando ya empiezan a inyectarse esteroides y ujú, todo este rollo, ¿no? Tiene que ver con lo muscular un poco. ujú. Se tiende más ahorita lo mencionaba más en hombres, Ujú. ¿sí? Sí, sí, sí. Ok. Oye, pues ya me estás dando como en esta parte de la introducción, ¿qué son los TCA? Ahorita me Ujú, mencionabas la anorexia, la bulimia, por atracón, ujú. agregaste esta parte de la Vigorexia. vigorexia. Me gustaría ir desglosando poco a poco cada uno de estos trastornos Ujú, y cuáles son como estas señales de alerta que tenemos que tomar en cuenta por si hay un familiar que ujú. pues esté presentando estas pues alertas, estas banderitas rojas y poderlo llevar con un profesional.
platícame un poquito más a fondo sobre la anorexia. ¿Qué es? ¿Cómo se va formando? ¿Cuáles son como estas señales de alerta? Ujú. Para empaparnos un poquito más Ok, sobre esto. la anorexia, hablando en cuestión de conducta, va a ser muy observable en cuestión conductas, ¿no? Vamos a separarlo por pensamientos, conductas, Ujú, ¿sí? En cuanto a conductas, ¿qué podemos observar? Podemos, tal vez luego no nos damos cuenta, o sea, por eso es como difícil luego diagnosticarlas, pero vamos a ver mucho la búsqueda de no comer en el factor social, ¿no? O sea, vas a ver a personas que comen muy poco o que buscan evitar constantemente el comer en público, ¿sí? Y esto puede ser incluso también conducta de la bulimia. ¿Por qué? Pues porque normalmente las conductas de purgación tienen que ser después de la ujú, ingesta de alimentos. Entonces, si yo, en la anorexia también vamos a ver mucha purgación, ujú, ¿sí? Entonces, como no tengo la capacidad de purgarme en el momento en donde a lo mejor voy a un restaurante a comer con mi familia, pues ok, va a ser difícilmente voy a poder tener esta conducta, ¿no? Entonces, vamos a ver mucho aislamiento, ujú, muchísimo aislamiento y evitación de lo que tenga que ver con la comida. En cuanto a la anorexia, pues vamos a ver a personas con pesos muy, muy bajos. Te hablaba de los pensamientos, ¿no? Va a haber muchos pensamientos, mucha preocupación por subir de peso, por el cómo me veo. Vamos a ver muchos pensamientos ligados al peso y la figura, como el no voy a ser feliz hasta que sea delgada, ok, ¿sí? Entonces va a haber mucha distorsión de la autoimagen, ¿no? O sea, yo me puedo ver al espejo y me puedo ver gigante, pero la realidad es que no, tengo un IMC bajísimo, ujú, entonces va a haber mucha distorsión en la imagen, ¿sí? ujú, Entonces, en la anorexia en específico, pues vamos a ver esto, vamos a ver muchas conductas de aislamiento, vamos a ver también muchos síntomas de depresión, es muy común que venga mucha depresión con la anorexia, vamos a ver el IMC bajísimo, entonces, bueno, ya si hablamos en problemas médicos, pues en las mujeres hay mucha tendencia a la disminución la eliminación de la menstruación. ujú, Vamos a ver crecimiento en el vello corporal. ¿Por qué? Pues porque como nuestro cuerpo está ya ujú, muy delgadito, vamos a ver que el cuerpo busca calentarse de alguna manera y pues empezamos a ujú, generar mucho vellito, ¿no? Entonces, digo, esto ya hablando de casos como muy extremos, pero ujú, sí en cuanto a señales de alerta podríamos decir esto, como mucha preocupación por la comida, ujú, mucha evitación a las situaciones sociales en la comida. ok. Ujú, ¿Por qué crees que haya una mala percepción del cuerpo, sí, pues sí, del cuerpo? ujú. O sea, en las personas Ujú, con estos diagnósticos, pues es que volvemos al punto, es multifactorial, ¿no? O sea, al estar tan consciente del cuerpo, pues puede ser que a lo mejor en mi entorno familiar ujú, haya muchos comentarios sobre mi cuerpo, ¿sí? O puede ser que en la escuela, lo pasa mucho en el bullying en la escuela, ¿no? O sea, hay mucha conciencia incluso en redes, ¿no? Hay muchos, te decía, en la adolescencia hay muchas comparaciones, ¿no? A lo mejor yo me quiero ver de cierta manera, pero la ujú, realidad es que mi complexión no me da para verme ujú, de esa manera, pero pues estoy idealizando cómo me debo de ver. Entonces, ujú, hay mucha conciencia corporal, tiene mucho ujú. que ver con esto. Ok. Por ejemplo, ahorita mencionabas a la familia. ¿Qué tan importante es la familia para bien y Ujú. para mal cuando hablamos del trastorno de la Muchísimo, obesidad? muchísimo en ambas partes. ¿Por qué? Porque en un tratamiento de TCA la familia va a jugar un papel fundamental. Así como la evaluación es multifactorial, también el tratamiento va a ser multifactorial, ¿no? Entonces, en cuanto a tratamiento, la familia va a jugar un papel muy importante en la supervisión, en la modificación también de la comunicación. Y hablando en una cuestión del propiciar el trastorno o incrementarlo, tiene mucho que ver. ¿Por qué? Porque aquí vamos a hablar de hábitos alimenticios. ¿Sí? Si yo como papá no tengo los hábitos alimenticios adecuados, pues mi hijo los va a aprender. ¿Por qué? Porque los niños son esponjitas. Entonces, todo lo que nosotros somos, todo lo que nosotros creemos, viene de mi contexto familiar, de mi contexto social, ¿no? Entonces, vamos a ver que mucha de la percepción que se tiene sobre la comida viene muy ligada de cómo me enseñaron a comer en casa, ¿no? Si hablamos de que hay una familia en donde todo el tiempo compran comida y la mamá no cocina o papá no cocina, o sea, no hay quien eduque en ese sentido y solamente hay comida rápida y todo esto, pues es muy probable que la persona crezca sin saber comer, sin saber que su cuerpo necesita Ujú, ciertos nutrientes, ¿no? Y a lo mejor aquí la persona va a entrar un poquito más en un trastorno por atracón. ok, Vámonos a otro lado, o sea, si por ejemplo
papá o mamá están como constantemente atacando el cuerpo de su hijo o hija, pues obviamente va a haber mucha atención al cómo me debo de ver. Se han observado, por ejemplo, casos de mamá o papá con dietas sumamente restrictivas y entonces el niño o el adolescente crece viendo y normalizando las dietas restrictivas, ¿no? Y entonces, pues esto va a llevar a que en el momento de la adultez o en las adolescencias, pues yo también sea propenso a tener esas creencias sobre la comida. Ujú. Ok. Entonces va a tener mucho que ver, o sea, sí, la familia va a jugar un papel Un papel. fundamental en cómo veo la comida, pero también cómo veo mi cuerpo. Ujú. Claro, y me llama mucho la atención esto que mencionas sobre si una persona come pura comida rápida, Ujú, pues va a aprender que eso es una buena alimentación, ujú. ¿no? Y aquí también, ahorita que mencionaba sobre buena alimentación, también hay como estos estigmas de buena alimentación y mala alimentación, ¿no? Sí, sí, creo que también eso ha sido una problemática porque, por ejemplo, en redes vemos mucho como el desayuno saludable y todo Ujú, esto. La realidad es que pues es muy individual lo que cada cuerpo necesita, ¿no? ujú, Entonces, tenemos mucho la idea de que la alimentación saludable tiene que ver con no comer nada de comida chatarra, o a no poder comerte una hamburguesa, unos tacos. La realidad es que no, la alimentación saludable sí lleva este equilibrio en poder comer de todo, pero también o sea, observar las necesidades de tu cuerpo. ujú, Sí, entonces, sí hay o sea, realmente es que no sabemos comer. Mucho de ujú, lo que vemos en nutrición y cuando se trabaja, de lo que se trabaja de la mano con el nutriólogo es aprender a comer, aprender que una alimentación balanceada no tiene que ver con alimentos prohibidos y con alimentos buenos. Claro que hay alimentos ultraprocesados, alimentos que voy a necesitar más que otros, pero esto es personalizado y esto es individual. Vamos, a una persona que tiene, vamos a hablar de diabetes, ¿no? O sea, ujú, las frutas que necesita una persona que no tiene diabetes a la que sí van a ser distintas. Entonces es muy distinta o sea, tú creerías que una fruta es saludable, pero a lo mejor cómo va a aumentar la glucosa en el ujú, paciente, si se come 3 mangos va a ser distinto, ¿no? A lo mejor yo sí me puedo comer 3 mangos o ujú, no, o sea, depende de cada persona. Por esto aquí también el acompañamiento nutricional, digo, yo lo hablo desde ujú, lo que, lo que me comparten colegas en el área de nutrición, pero sí eso lo tiene que observar más un nutriólogo, un médico. Entonces, ujú, por eso te habla de que es como más claro. multifactorial. Ahorita me mencionabas también, Itzel, que pues depende de la persona para poder trabajar con Ujú, ella. ¿Cómo es cómo se trabaja desde la parte psicológica ujú. un TCA? Primero tenemos que hacer una muy buena evaluación. Ahora sí, bueno, yo te lo voy a hablar como Ujú, desde mi área, ¿no? Que es la terapia cognitiva. Nosotros vamos a usar un modelo transdiagnóstico. ¿Qué es esto? Vamos a primero hacer un análisis de conducta, ¿no? O sea, vamos coloquialmente hablando, es entender el mundo del paciente, ¿no? Entender factores biológicos. Nos vamos a apoyar mucho el trabajo para la persona con TCA, pues es de la mano con nutriólogo, ujú, con psicólogo, a veces psiquiatra, el ujú, médico. Entonces, hablando desde el área de la terapia, pues vamos a observar esto, ¿no? ¿Qué factores genéticos, qué factores, cómo está la autoestima? Si aquí hay mucha comorbilidad con otros diagnósticos, ¿no? ujú, Entonces, tenemos que evaluar al paciente. Si el paciente no trae problemas de depresión, problemas de ansiedad, ver si el paciente, incluso, por ejemplo, en pacientes con un trastorno límite de la personalidad, también vamos a ver ujú, tendencias. Entonces, también a veces el diagnóstico, los TCAs es ya, complicado. ¿Por qué? Porque hay que evaluar si no viene de otra problemática. Entonces, primero es una muy buena evaluación, es observar qué está pasando con el paciente en todos los contextos, ¿no? Incluso socialmente hablando, qué puede estar detonando. O sea, a lo mejor si estamos hablando de un adolescente y todas las amiguitas tienen este tipo de conductas de que en el recreo no comen nada, pues tenemos que observar eso, ¿no? También tenemos que identificar qué está pasando en el contexto social, qué está pasando en el mundo también, o sea, ujú, qué contenido consume el paciente. Entonces, primero es un muy buen análisis de lo que está pasando en la vida del paciente, en el mundo del paciente, y posterior a esto es personalizarlo basado en las necesidades de ok, cada persona. ¿Sí? Vamos a trabajar mucho sobre las creencias, la percepción del peso y la figura. Si el ujú, paciente, por ejemplo, tiene el concepto de hasta que sea delgada voy a ser feliz,
si el paciente cree que nadie me va a querer hasta que sea delgada, porque va a haber muchos pensamientos, muchas creencias muy ligadas a esto. Entonces, pues ya si hablamos de tratamiento, vamos a trabajar con esto, vamos a trabajar con los pensamientos, vamos a trabajar mucha reestructuración de pensamientos, mucha exposición, ¿no? O sea, hablando, por ejemplo, en personas con anorexia, pues exposición, ver si realmente se cumple la predicción que tengo de que nadie me va a querer si subo de peso, etcétera. Hay personas que creen que porque se comen una manzana van a subir 10 kilos, cuando la realidad es que necesito como 8,000 calorías para subir 1 kilo. O sea, es algo como muy imposible, ¿no? Entonces, sí, la realidad es que vamos a tener que trabajar personalizados desde las necesidades de cada paciente. Claro. ¿Cómo se vive con el TCA? Tú que Ujú. has tenido este acercamiento, ¿cómo se vive un TCA para una adolescente o para pues una persona que lo está viviendo? Vaya? Ujú. Suele ser muy solitario. O sea, como te decía en las redes en la cuestión de alerta, sí es muy solitario. Muchas veces pues, vamos a ver a la persona sumamente deprimida, a la persona, vamos, yo he observado personas que tienden a cortarse o conductas del estilo. Entonces, sí suele ser muy solitario, suele ser muy estresante para la persona. O sea, el cómo se vive, pues sí, desde esta manera, se vive con mucha hambre definitivamente, con muchos problemas de nutrición. Entonces, pues sí, lo vamos a observar esto, ¿no? Vamos a observar mucho aislamiento, mucha depresión, problemas de ansiedad, hambre constante. Vamos a ver muchos atracones en cualquiera de los TCAs, ¿no? En la anorexia incluso también hay, aunque hay una restricción alimentaria, va a haber un momento donde el cuerpo te va a pedir comida y vas a tener un atracón y el atracón llega con culpa, entonces también hay mucho sentimiento de culpa. Entonces, pues sí, vamos a decir, es mucho sufrimiento en la persona que vive con el TCA. Ok, quiere llamar la atención. Podría ser un factor, sí lo podemos ver como un factor en los adolescentes, porque sí, el adolescente pues por naturaleza sí es un poquito más egocéntrico, sí busca un poquito más la atención de la persona. Entonces podría ser un factor, más no luego tendemos a creer que el querer llamar la atención es, o sea, sí hay que prestar, o sea, vamos a verlo de esta manera, sí quiero llamar la atención, pero ¿por qué? ¿Por qué? O sea, ¿qué ¿Y está por qué de esa pasando? manera, no? Ajá, ¿por qué de esa manera? ¿Por qué de una manera pues tan agresiva hacia sí mismo, no? Entonces, el problema no es que quiera llamar la atención, el problema es qué me quiere decir esa conducta que quiere llamar la atención. ¿Y por qué tengo que prestar la atención? Porque los papás tienen mucho esta tendencia a decir no, o sea, quiere llamar la atención, es mejor así lo dejo, mejor no observo qué está pasando. Y la realidad es que no, sí hay que prestarle atención sí, o sea, es una llamada de atención a lo mejor. Desde cualquier conducta, ¿no? Lo vamos a ver hasta desde las conductas de rebeldía, pero ¿por qué? ¿Para qué quiere llamar mi atención? ¿Qué está necesitando de mí? Tú, base a tu experiencia, Excel, ¿tú qué has notado el por qué quieren llamar la atención de esa manera? O sea, ¿qué refleja esa conducta para que, pues, se haga daño a esa pues, magnitud? Pues va a depender de cada persona. Te digo, esto es muy individual, pero yo he observado mucho, por ejemplo, padres que trabajan todo el día. No le prestan atención. O sea, si papá y mamá te dejan solo constantemente, pues no hay quien supervise la comida, porque la comida se tiene que, o sea, la realidad es que se tiene que supervisar, ¿no? Cuando eres un bebé, cuando eres bebé, sus papás están supervisando cómo empiezas a comer semisólido, luego ya los alimentos sólidos. Entonces, sí tiene que haber una observación en la alimentación. Entonces, pues hay diversos factores, pero podemos ver que a lo mejor puede ser porque papá y mamá no están presentes, no hay una educación de cómo debo de comer, qué debo de comer. Entonces puede estar llamando la atención desde esta cuestión. En casos hasta a veces de abusos sexuales también podemos observar problemáticas con el rechazo hacia el propio cuerpo. Entonces va a haber mucho, o sea, es individual, pero hay muchos factores que pueden detonar que quiera llamar la atención. Claro. Bueno, ahorita mencionabas esta parte de los papás. ¿Tú cómo crees que los papás viven esta experiencia con sus hijos? Y creo que es muy confrontativo, muy confrontativo para los papás porque, decía, muchas veces viene desde la propia casa. Entonces,
sí, pues es una reeducación a todo el sistema familiar, ¿no? O sea, aquí nos vamos a poner muy, muy sistémicos, pero pues sí, es reeducar, o sea, algo está pasando en casa que va a repercutir en cómo el niño, el adolescente está teniendo sus problemas, ¿no? Entonces, pues vamos en el ejemplo de una mamá que ha generado también este tipo de conductas, o un papá que también está generando este tipo de conductas, pues habla de confrontarte y modificar esto, ¿no? Y esto pues también no, a todos nos encanta. Digo, luego lo vemos en el trabajo con niños, en el trabajo con adolescentes. Se dice en la terapia sistémica que el hijo es el síntoma de la familia enferma, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Hay que observar qué está pasando con papá, qué está pasando con mamá, para que se estén detonando estas problemáticas. Que, ojo, no necesariamente pueden ser los papás quienes provoquen esto, pero sí van a jugar un papel muy fundamental. Por eso te decía, tanto en el tratamiento, pero como en la creación de la problemática, sí van a tener mucho peso. ¿Se suelen enojar cuando hay esa confrontación, Itzel? Cuando... Sí, creo que en general es de, no vamos a hablar nada más de los trastornos alimenticios, no, en general creo que al papá le cuesta trabajo cuando llega a terapia y le dices como, oye, también tú, también te toca a ti poner un poco de tu parte, entonces, sí, o sea, puede ser de todo, ¿no? Te puedes enojar, te puedes poner triste, puede ser también, o sea, y como es confrontativo también es como hacerte muy consciente, hay familias, hay personas que no se dan cuenta que tienen arrastrando estas problemáticas. Sí, o sea, hay personas, tú puedes observar a personas de 30 años, 40 años, personas mayores que tienen problemáticas de anorexia, de bulimia de toda la vida y no atenderlo, no hacerle caso. Entonces, la realidad es que sí, puede ser muy confrontativo, te puedes enojar, te puedes poner triste, te puedes ser consciente de lo que está pasando. Yo creo que aquí es donde entran estos diálogos o estas palabras cuando el papá dice o la mamá dice, yo he tenido todo eso y mírame cómo estoy tranquilo, cómo estoy feliz, o a mí no me está afectando de la misma manera que ti, si yo hago lo mismo que tú, ¿no? Y Sí, obviamente sí. pues aquí pues recae mucho pues en el hijo, hablando de una adolescente, ¿no? Sí, vamos a, o sea, las redes sociales van a jugar este papel de que, pues sí tenemos en este momento más información para trabajarlo, pero también hay mucha desinformación. Entonces, a lo mejor antes no era tan fácil identificar que una persona tenía trastorno de la conducta por todas estas, o sea, pues porque no había tanta información, ¿no? O sea, no sé si tú te acuerdas que en la escuela te daban estas pláticas, te decía yo, a mí me empezó a llamar la atención desde la secundaria y la preparatoria que veíamos esto en clases, pero la realidad es que ahorita también hay mucha información, pero también mucha desinformación. No vemos esto que decíamos de la nutrición sana, ¿no? O sea, yo podría creer que estoy nutriendo a mi hijo, que le estoy prestando atención, pero la realidad es que no tengo un conocimiento de qué son las necesidades. Pues aquí la nutrición va a jugar un papel bien fundamental. Claro. Creo que ahorita platicábamos ahorita de cámara, Excel, sobre como blogs sobre anemia, sí, que es anorexia y bulimia. Tú me mencionabas un poquito que tú lo conociste desde la primaria, Sí. sexto más o menos, quinto, sexto año de la primaria, y yo le mencionaba que yo anemia la conocí también hace 3, 4 años, a lo mucho, 5, si nos vamos muy, muy lejos, ¿no? Y también me platicabas un poquito sobre el body positive y todas estas tendencias respecto hacia los cuerpos más bien. Y yo decía, oye, pues yo no conozco nada de eso, o sea, o más bien los empecé a conocer hace poquito. Y yo aquí te preguntaba, el género, ¿qué onda? O sea, porque como uno como hombre no tiene tanto conocimiento como ustedes cuando hablamos de alimentación, del cuerpo, de estos pensamientos que se generan hasta cierto punto. Es que aquí nos volvemos un poquito a la conciencia corporal, ¿no? O sea, como mujer, o sea, te lo hablo un poco hasta como de la experiencia personal, esto que te platicaba fuera de cámaras. Yo recuerdo en la primaria una compañera mía platicarme de esto y yo llegar a mi casa, meterme en internet y encontrarme blogs de anemia donde venían todas las recomendaciones para purgarte, para cómo evitar el hambre, para temas de restricción alimentaria, ¿no? O sea, hoy lo tengo en concepto porque lo he estudiado, pero ponle eso a una niña de 11, 12 años, pues sí tiene muchísimo impacto. Entonces,
La realidad es que esto siempre, o sea, los blogs siempre han existido, ahorita ya están pues más en X, lo vas a ver en Instagram, en TikTok, o sea, ya es como es un nicho, ¿no? Es una comunidad que se forma, pero pues es que siempre ha existido. Entonces, la cuestión es que sí, a veces a las mujeres por tanta, tanto bombardeo de cómo te debes de ver, de cómo debes de ser, pues es más propenso, ¿no? Entonces era lo que te decía, o sea, a mí me lo dijo una compañera de la primaria, que estaría viendo a esa compañera de la primaria para haber llegado a esos blogs, ¿no? O sea, he tenido pacientitas que me hablan de esto en X, bueno, lo que antes era Twitter, y es un mundo y es una comunidad y el algoritmo te mueve y te bombardea más y más y más de información, entonces luego también por eso se vuelve muy difícil salir de esto. ¿Por qué? Pues porque el mismo algoritmo te está arrastrando y pues es lo que estás consumiendo. Entonces, por eso te decía, hay que evaluar todo, desde factores ambientales, factores sociales. Está viendo mi hijo, pero sí, el género, o sea, definitivamente sí. Pues las mismas estadísticas nos mencionan, ¿no? Que la mujer es más propensa, pero más por un contexto social, por un contexto cultural, que la mujer sí tiene que estar un poco más al pendiente. Lo que decías tú, o sea, yo tengo 2, 3 años que me estoy haciendo consciente de mí físicamente cuando, pues, no sé, yo lo hablo desde lo que observo de manera individual, lo que observo en mi entorno social, en mi entorno familiar, en mis pacientes, que las mujeres desde muy pequeñas estamos muy conscientes de nosotras físicamente, ¿no? Desde todo, ¿no? O sea, que si tengo la nariz fea, que si estoy muy cachetona o no, que si estoy gorda o no, o sea, hay mucha conciencia del cuerpo en todo momento y desde muy pequeña. Ahorita que mencionas esto, Isel, a veces solemos como minimizar mucho este tipo de comentarios que a veces, por tanto como mujeres o niñas o adolescentes, dicen, es que se me ve feo X cosa. Y a veces le agregamos, sí, también se te ve feo esto, o cómo te vistes, o ay, no, claro que no, X, te ves muy bien, o solemos como minimizar muchas veces esas situaciones y a veces pues sí trae una carga muy pesada también para la persona, como decir, a lo mejor estoy exagerando o porque me veo de esta manera, porque yo considero que la persona ya tiene pues mucho con sus pensamientos para que venga alguien más y le agregue algo más, ¿no? Como que sí, también se te ve feo esto. O sea, no, no hay una dimensión de la persona que agrede al momento de tener estos comentarios, cómo le va a repercutir a la otra persona, ¿no? Sí, ahora sí que el body positive trajo, ahorita que mencionas el body positive, trajo mucho esta frase de del cuerpo ajeno del cuerpo ajeno no se habla. Y mucha gente no lo entiende, mucha gente cree como, ay, pues es que si tienes sobrepeso, pues sí te tienen que decir, sí, pero quien me tiene que decir es el médico, es el nutriólogo. O sea, creemos que porque una persona no se ve delgada, va a tener problemas de salud. La realidad es que hasta las personas sumamente delgadas tienen problemáticas de salud, ¿no? Entonces, sí es importante el hecho de que sí, justo los cuerpos ajenos no se habla. Hay que tener, o sea, vamos a entenderlo desde, no significa que el médico no me tenga que decir que tengo sobrepeso, ¿no? Claro que me lo tengo que decir, pero ¿desde dónde o sea, desde dónde está repercutiendo? O sea, me está fallando el hígado, traigo problemas de insulina, o sea, el hacer como, pues sí, una lista de cómo me está afectando, pero sí, si yo físicamente me puedo mover, si yo físicamente realmente mis órganos están bien, no tengo problemáticas, porque tendría que verme en extrema delgadez, ¿no? Incluso hay cuerpos que no pueden ser extremadamente delgados por las complexiones. Entonces sí es un factor importante, pues sí, a veces no entendemos la magnitud que va a tener el comentario que estoy haciendo sobre alguien, ¿no? Desde todo, si te ves sumamente delgada, porque también hay personas que están luchando con subir de peso porque son sumamente delgadas, porque la complexión no les da, y entonces están en esa lucha interna y que alguien venga y te diga, popotito, no sé, un apodo, pues claro que puede llegar a doler, entonces va para ambas partes, para la cuestión de la delgadez, el sobrepeso, son problemáticas que se viven desde una cuestión individual como para que alguien venga y te haga este tipo de comentarios. Entonces, sí, cuando escuchamos esta frase de los cuerpos ajenos no se habla, no tiene que ver con una cuestión de no decirte que estás teniendo una problemática, ¿no? Que se te está dificultando en algo,
sino el cómo estoy haciendo estos comentarios, qué te estoy queriendo decir, o sea, qué estándar te estoy poniendo. Claro. Ahorita mencionabas sobre ese comentario de Popotitos, se me vino a la mente qué tan normalizado teníamos, no sé qué tanto eras de ver tú la televisión, pero recuerdo en un canal en aquel entonces era el 9, que salía Ernesto Chavana. Bueno, pues ahí también desde ahí vemos pues las figuras que se ponen, ¿no? Pero de una persona que era como crítica, no sé qué era, y estaba pues delgada, estaba muy flaca, y ponían precisamente como el audio de que una canción de la flaca y no sé qué, y todo eso, y pues las personas se burlaban, decían, no, ok, o sea, ahorita que lo hago conciencia, qué tan normalizado tenemos el burlarnos del aspecto físico de la otra persona. Digo, y que también qué impacto que a lo mejor también le generaba a esa persona, ¿no? Y no nada más era pues ahí, sino era pues televisión nacional hasta cierto punto. Sí, 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 o sea, y eso pasaba en todos lados, el inicio de las redes sociales también, o sea, no sé si tú recuerdas cuando empezó YouTube, Instagram, todo esto, pues todo te vendía imagen en general. Vamos a verlo desde los 90 y el tema de las modelos extremadamente delgadas. Aquí hubo muchos problemas de anorexia y de bulimia, y hubo mucho consumo de drogas, porque también en el consumo de sustancias va muy ligado a temas de problemáticas de la alimentación, ¿no? Entonces, realmente, pues es que es una problemática que siempre ha existido, que no lo hablemos o que fuera muy de nicho o que no se supiera, no quiere decir que no existiera. Que la realidad es que es una problemática que viene de toda la vida y que tiene una cuestión muy social, muy ambiental. Claro. Ahorita que mencionabas, Itzel, sobre esta parte de las drogas, hay una droga bueno, hay varias, pero hay una droga en específico. No sé si hay estudios que lo avalen, pero base a experiencia, tanto personal y clínica en esta parte de la terapia, a mí me ha llegado a tocar que personas consuman cristal para bajar de peso. Sí. Y es más relacionado con mujeres, ¿sí? Y digo, aquí las drogas también es un factor muy importante del cómo se está llegando a consumir la droga. Sí, claro, el consumo de sustancias ha estado, pues, anfetaminas y todo esto ha estado muy presente desde siempre, incluso la suplementación, los métodos naturistas, o sea, a mí me da, en Facebook hay, ya es que hay grupos como de todo, ¿no? He visto mucho grupos de chicas que piden como necesito bajar de peso rápidamente. Y entonces pásenme sus mejores tips. Y entonces empiezan las chavas a recomendar pastillas naturistas y todo esto, que son laxantes en muchos momentos y que mucha gente no magnifica los problemas que luego traen en salud física. Hay daños en el hígado, hay daños en los riñones por consumo de este tipo de sustancias, ¿no? Ahorita hemos visto mucho el incremento de medicamentos recetados, como lo son el Ozempic, Saxenda, Action, todo este tipo de medicamentos que, pues sí, sí bajan de peso de manera drástica, pero son medicamentos que en general se recetan a personas con diabetes, a personas con este tipo de problemáticas, y ahorita hay un consumo excesivo, tanto así que las personas que realmente lo necesitan no tienen acceso porque están carísimos y porque pues todo el mundo los está consumiendo. Y entonces, ahorita hemos visto, ahorita es mucha problemática de trastornos alimenticios porque estamos viendo, o sea, redes sociales está plagado de esto, digo, el famoso Ozempic, famosos, en donde sea, lo buscan. O sea, yo trabajo con un nutriólogo de la mano en donde me habla de lo alertante que está haciendo que los pacientes llegan pidiendo este medicamento, cuando la realidad es que tienen muchos efectos secundarios. Entonces, sí las drogas sí tienen un papel aquí importante, porque sí se ve un consumo, no nada más de sustancias como lo es el cristal, sino hasta de medicamentos recetados. Los doctores a veces recetan sin entender las necesidades del paciente. Entonces, aquí también pues hablamos mucho de la ética profesional, ¿no? Claro, sí. Fíjate que ahorita que mencionas esto, Itzel, es mucha conciencia que estoy llegando a tener. Yo no, en consulta no atiendo a personas con trastornos de la conducta alimentaria, porque no es algo que pueda trabajar y que tenga el conocimiento. Pero ahorita que todo esto que me estás mencionando me genera mucha conciencia y la angustia que las mujeres suelen llegar a tener al momento de verse al espejo o de compararse hacia otras personas.
que a lo mejor yo en hombres no lo he visto, o sí Ujú, lo hay, pero es muy mínimo. Y cuando hay ese mínimo, vienen estos comentarios negativos, despectivos, ay, eres gay, chijoto, ujú, y es como ese tipo de comentarios, ¿no? Y lo que ahorita me estás mencionando me genera como mucha conciencia de decir, ok, o sea, sí es algo muy importante que se tiene que hablar y que se tiene que ujú, mencionar. Y aquí se me viene una pregunta, ¿es normal el fijarnos en nuestro cuerpo? O sea, ¿es ujú. normal decir, a ver, ya se me está saliendo esto, ya se me está saliendo lo otro? ¿O no es normal que uno... Claro, o sea, sí, la realidad es que pues, todos tenemos conciencia de, y claro que al final de cuentas somos seres sociales, buscamos encajar y sí seguimos siendo cierto estándar. Entonces, la cuestión es cuando se vuelve ya una conducta muy obsesiva, o sea, sí, sí es normal, o sea, claro que tengo derecho a decir, bueno, quiero bajar un poco más de peso, quiero verme de cierta manera. La problemática viene cuando ya realmente hay una conducta de riesgo. Estoy tomando medicamentos para bajar de peso o no salgo porque no me veo de la manera en la que yo quiero verme o no me visto como yo me quiero ver, como yo me quiero vestir por preocupación cuando me siento por esto. O sea, la realidad es que sí es normal que todos tengamos una conciencia corporal, que todos busquemos vernos de cierta manera. La cuestión es el por qué lo estoy haciendo y si me está generando un problema. Si vamos al ejemplo de las cirugías plásticas, pues sí, o sea, claro que buscamos vernos mejor. La realidad es que mientras no trabaje a nivel emocional, eso, así me haga 10 operaciones, no voy a estar conforme con cómo me veo. Sí, entonces tiene mucho que ver con la percepción que tengo de mí mismo y de la aceptación que tengo de mí Ujú, mismo. Porque era lo que te decía, el ejemplo de una complexión, ¿no? Pues no puedo cambiar mi complexión física. ujú, Tendría que recurrir a muchos procedimientos, a cuestiones de conductas de riesgo, de consumo de algo, de trastornos alimenticios, para poder lograr verme de cierta manera. Y es riesgoso. Entonces, la realidad es que sí, no es un problema. O sea, no está mal preocuparnos por cómo queremos vernos. Lo que, donde hay que, se prende la alarma es en ese momento en donde se vuelve desadaptativo, en donde ujú, dejo de salir, en donde me preocupo demasiado. No puedo pensar en otra cosa más que en cómo me veo. ujú, Entonces ahí es donde hay que prestarle muchísima claro, más atención. ujú. Sí, que me resuena mucho que es cuando una persona ya deja de ser funcional Ujú, a lo que ella hacía, pues ya es un problema pues para la persona. ujú, Y obviamente ahí ya entran ese tipo de profesionales. Ahorita me mencionabas que se trabaja con psicólogo, ya me ujú. explicaste un poquito. ¿Qué otro tipo de profesionales o qué otros profesionales trabajan con un TCA? Okay. En los TCAs realmente pues sí va a ser un conjunto de personas que vamos a trabajar con la persona. Vamos a ser psicólogos, nutriólogo, Ujú, puede entrar el psiquiatra, la parte médica, porque hay que evaluar si, por ejemplo, si el paciente tiene problemas hormonales, pues va a entrar un endocrinólogo de la mano a trabajar ujú, con nosotros. El psiquiatra, pues hay que, o sea, si igual, si hay que ujú, aumentar la serotonina o todo esto, pues nos va a ayudar en esto el psiquiatra, ¿no? Entonces, el nutriólogo, pues nos tiene que ayudar en la educación de la alimentación, nos tiene que, pues ahora sí que enseñar al paciente a comer, a ir ayudándolo a subir de peso, por ejemplo, en pacientes con anorexia. Entonces, pues sí, somos un conjunto de profesionales intentando buscar el bienestar del paciente y ahí también pues va a entrar la familia, las redes de apoyo, o sea, va a haber un conjunto de personas que nos ujú, van a ayudar en el tratamiento del TCA. ujú. Claro que aquí sí es algo importante que hay que mencionar, que es un trabajo interdisciplinario y multidisciplinario para este tratamiento Uh que -huh, son los TCA, porque sí es algo preocupante que una persona pueda estar cayendo pues en un peso muy bajo uh o que -huh, tenga conductas de atracones o de laxantes. uh -huh, Ahorita tú me mencionabas que una de ellas pues puede ser una de las consecuencias es el perder pues precisamente la menstruación uh -huh, o tener baja menstruación, uh ¿no? -huh, El vellito. Yo recuerdo un síntoma que era precisamente sobre esta parte de devolver la comida, era como llaguitas en uh -huh,
en los brazos Ujú. o aquí en esta parte por lo mismo que se mete Sí, claro. el dedo para poder vomitar. O incluso un gastroenterólogo, porque, por ejemplo, en Ujú, las conductas de purgación, pues, te acabas toda la flora intestinal con o ujú, sea, con los laxantes, con, pues, toda la bilis, toda la irritación que tienes cuando vomitas, ¿no? ujú, Entonces, sí, la realidad es que, por eso te digo, es una cuestión de muchos profesionales, porque a lo mejor ahí va a entrar un gastroenterólogo, un cardiólogo, incluso hay muchos problemas cardíacos por temas de trastornos de alimentación. Entonces, ujú, la realidad es que, pues, por eso te decía, hay que evaluar todo, hay que evaluar cómo se encuentra mi paciente físicamente, cómo se encuentra mi paciente emocionalmente, qué onda con la percepción que tiene con la comida, ¿sí? ujú, Entonces, pues sí, la realidad es que esto que mencionas sí es algo bien importante, claro, o sea, va a haber, van a entrar muchos profesionales, distintas áreas de la medicina, incluso, vamos, a veces hasta la fisioterapia va a tener que entrar por la cuestión de los movimientos, ¿no? Hay personas que por el bajo peso luego pierden mucha fuerza, no tienen masa ujú, muscular. Entonces tenemos que fortalecerlos con pasos poco a poco. O sea, ahí ujú, sí, pues el tratamiento que el fisioterapeuta ujú, recomienda, etcétera. Entonces, pues sí, aquí somos muchos profesionales en el tratamiento. ujú. Ok. Me gustaría volverte a hacer la pregunta, Excel, aunado con toda esta parte que mencionas. ¿Cómo vive la familia este proceso? Ujú. Depende de la situación familiar, pero hay personas pues, que no le toman la importancia de vida, ¿no? O sea, hay personas, vamos, lo ves mucho en el trabajo, en terapia, personas que te dicen, pues tú trabajalo, yo no tengo nada que hacer, o que les das recomendaciones en casa y lo ignoran completamente. Entonces, hay familias que sí se interesan mucho, o sea, vamos a poner el ejemplo de las familias con adicciones, ¿no? Cómo es, Ujú, o sea, hay personas que enfrentan el problema, que están al pendiente, otras que no tanto. Entonces, la realidad pues que depende, pero si la persona le pone atención a la problemática, pues también hay mucho sufrimiento, mucha ujú, preocupación. Entonces, pues sí, vamos, aquí nos meteríamos mucho como hasta en el modelo cognitivo de la depresión, ¿no? A veces incluso este tipo de trastornos tienen muchos cambios en el entorno, que las personas se alejen, ujú, ¿sí? O que yo mismo me encuentro alejando a las personas por este miedo a comer, por el miedo a cómo me perciban los demás. Entonces, pues sí, ahora sí que depende del contexto familiar, ¿no? Depende de cada familia. Hay familias que le prestan atención y pues sí sufren en el proceso, hay otras que definitivamente lo ignoran. ujú. Claro. Vamos a poner un caso hipotético, Ujú, Itzel, que una persona tenga un familiar con anorexia y, y le ayude en este proceso. ¿Qué herramientas le puede dar a su hijo? O sea, que ujú, quiere estar presente en este proceso, ¿qué ujú, herramientas le podría dar? Le puede dar, pues, su mamá a su hijo o a su hija. ujú. ¿Cómo lo puede apoyar? Aquí vamos a tener mucho acompañamiento, por ejemplo, en la hora de la comida. Vamos a estar Okey. muy al pendiente de las comidas de mi hijo, pero tampoco sin presión y sin juzgar, ¿no? Porque luego pasa él, te tienes que acabar todo, ¿no? Pues vamos poco a poco, ¿no? El estar al pendiente de que no haya conductas de purgación después. Entonces, esto pues puede ser, pues es algo Ujú, básico, ¿no? La cuestión también de que la misma persona retroalimente mucho la seguridad de la autoestima de su hijo, ¿no? Pues no juzgarlo desde el físico, también tener mucho cuidado con los comentarios que hago dentro de la dinámica familiar, cómo hablo, cómo me expreso. Entonces, pues va a ser mucho reforzamiento, ¿no? Pues, hablar desde el cariño, hablar desde el amor y no desde el juzgar a tu hijo. ujú, claro. ¿Crees que la persona que tiene un TCA sea consciente que tiene un TCA? No siempre, Okey, no siempre, o sea, incluso cuando ya es consciente, no sabe cómo salir de ahí. Sí, okey, o sea, vamos, te pongo ejemplos. He trabajado con personas que me dicen como es que yo sé que estoy haciendo mal, yo sé que tengo que comer, pero no puedo, pero es más mi miedo a subir de peso, es más mi miedo a cómo me voy a ver. Entonces, hay personas que no son conscientes, hay personas que sí, pero lo que moviliza mucho es el miedo a cómo me van a percibir. ujú, okey. Sí puede haber una conciencia hasta cierto Sí, punto. sí las hay, porque Ujú, incluso hay personas pues, que justo que ya buscan los foros y todo ujú, esto, entonces sí hay un momento en donde sí hay personas que son conscientes de,
pero Vale. pues es más el miedo, ¿no? Ujú. Entonces aquí no hablamos de una fuerza de voluntad nada más, ¿verdad? No, no, definitivamente no, porque aquí vamos a tener que trabajar mucho con las creencias, con el miedo, o sea, con la emoción, la cuestión, las creencias ligadas a, vamos, o sea, en un ejemplo, si solamente soy bonita cuando soy delgada, ¿no? Pues ahí vamos a tener, o Ujú. sea, puedo tener mucha fuerza de voluntad, pero si yo me siento fea cada vez que subo de peso, pues de nada me sirve la fuerza de Ujú. voluntad, voy a tener que trabajar las creencias. Pues el contexto social también me tiene que reforzar un poco. Lo que consumo en redes sociales también va a tener que Ujú. modificarse, ¿no? Ujú. Entonces, no, no, nada más es Ujú. fuerza de voluntad, hay todo un trabajo detrás de. Ujú. Ok. Oye, aquí te voy a hacer una pregunta un poquito personal, Ujú. hablando sobre este tipo de temas, Itzel. ¿Hasta dónde llega tu trabajo como psicóloga cuando hablamos de un TCA? La cuestión aquí es que cada persona conoce sus propios límites, ¿no? O Ok. sea, vamos, en el ejemplo, por ejemplo, en el tema por ejemplo, en el suicidio, ¿no? O sea, Ujú. tú sabes que si tu paciente tiene un riesgo de vida, Ujú. pues tal vez en algún momento sí te va a tocar una intervención en crisis a las 3 de la Ujú. mañana, ¿no? Ujú. Pero tú tienes que conocer tus límites como profesional. Si vamos a poner un ejemplo, yo no contesto mensajes a menos que yo sepa que hay un Ujú. riesgo en todo el contexto, ¿no? Entonces va a depender mucho Mm. pues sí, de dónde estén tus límites profesionales. Sí, en este ejemplo, en las personas con TCAs, trabajamos mucho dentro del consultorio el tema de la Ujú. autoimagen, el tema de las creencias, pero pues hay tareas, o sea, yo por eso dejo Ujú. tareas, por eso les encargo ciertas actividades para que se enfrenten a esta situación Ujú. fuera. Pero si no veo que hay un riesgo de vida, si no veo que hay Ujú. un riesgo como tal de hacerse daño, entonces sí ahí la verdad es que pues, me centro exclusivamente en lo que trabajamos en consulta, Ujú. ¿no? Obviamente se hacen supervisiones en cierto momento, en dado caso de ser necesario, pero aquí sí va a depender de, pues sí, de tus límites profesionales, ¿no? Claro, Porque sí luego pasa que hay personas que no entienden que también claro. somos Ujú. personas con una vida individual fuera del trabajo, entonces sí depende mucho de tus Ujú. límites profesionales. Claro. Algo que mencionas sobre esta parte de las tareas, Itzel, yo considero que es algo muy importante para el bienestar del paciente, Ujú, ¿sí? Porque a veces, como pacientes, porque yo también soy paciente, a veces queremos como arte de magia, ¿no? Como que ya fui a terapia, qué chido, ajá, bla, 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 platiqué y todo. Me encargan una tarea y no la hice. ujú, Pero se sigue repitiendo la misma conducta y ujú, obviamente no me siento mejor, no hay una mejoría. Y obviamente, pues mi psicóloga ya hizo mi chamba, ¿no? ujú, Perdón, su chamba. Ahora me toca a mí hacer la chamba, pues allá afuera. ujú, Yo lo que les menciono a mis pacientes es que, a ver, yo nomás estoy aquí contigo 50 minutos, una ujú, hora. Te doy esa parte de la contención, platicamos lo que se hace, perdón, platicamos lo que vienes arrastrando, pero a ver, el quien está allá afuera con el paciente 24/7 es el mismo paciente. ujú, ¿Yo cómo te puedo acompañar? Pues precisamente con las tareas. ujú, Obviamente, si se atraviesa algo y si tengo chancita de poderte contestar, ok, lo hago. Si no, pues hasta la siguiente ujú, sesión. Y obviamente aquí, ¿cómo se genera una contención? Pues con las tareas hasta cierto punto, ¿no? ujú. Yo comparto mucho esta parte que mencionas. A ver, Sí, las tareas son importantes. aquí más bien la cuestión es que a veces vamos a tener que ser muy estratégicos. Por eso te Ujú. decía, pues es que te lo decía al principio, es entender el mundo del paciente, ¿no? O sea, tú buscas entender a la persona y entonces, vamos, va a haber, o sea, si tú encargas una tarea y ves que el paciente no la está haciendo, pues sí tienes que ser estratégico, Ok. estratégico en el sentido de qué tipo de tareas es más fácil que Ujú. haga. Obviamente, pues también tiene que ver con el paciente, ¿no? Con el Ujú. esfuerzo propio, pero sí a veces también es la propia Ujú. introspección en mi trabajo, decir, oye, yo como Ujú. terapeuta, ¿qué puedo estar haciendo mal? ¿En qué me estoy equivocando? Ujú. O tal vez la estrategia que estoy escogiendo no es la adecuada para mi paciente. Ujú. Entonces, por eso hablamos mucho, o sea, por eso te hablo mucho de la observación Ujú. de la persona, ¿no? El observar cuáles son sus problemáticas. Vamos, en el ejemplo, si yo le dejo una tarea al paciente no sé, de algo social y la Ujú. socialización es algo que se le está complicando Ujú. demasiado,
es muy probable que no la haga. Entonces Ujú, tengo que entender muy bien a mi paciente, entender cuáles son sus problemáticas, cuál es su día a día. Y entonces, pues, ujú, o sea, ya si definitivamente la persona no hace tareas, pues voy a tener que hacer otras ujú, estrategias. Pero no, si las tareas juegan un papel ujú, fundamental en el cambio, en el día a día del paciente, pero sí a veces, o sea, es de ambas partes, ¿no? Yo ujú, como terapeuta, que puedo, ¿en qué me claro, puedo estar equivocando? O el que está pasando con mi paciente, que no está haciendo la tarea. ujú. Creo, sí, en esta parte que mencionas creo que es algo también muy humano reconocer que a veces uno como terapeuta no, pues no está haciendo a lo mejor no Ujú, esa estrategia, ujú, no tiene como esas estrategias y es algo como muy humano y entra esta parte de la supervisión y todo este tipo de cosas. Se me hace muy interesante ujú. cómo lo planteas. Me gustaría regresarme un poquito a esta parte del tema de los TCA, Itzel. em, ¿Cómo podemos apoyar? Ujú. Ya me mencionaste el estar supervisando la comida, pero aparte de esto, ¿cómo podemos apoyar más a aquella persona que está pasando por una situación, que se está fijando mucho en su cuerpo, que ya a lo mejor estamos notando que está restringiendo varios grupos de alimentos? ¿Cómo podemos apoyar a esa persona? Sí, en esta cuestión, bueno, la supervisión como un punto importante, también la retroalimentación positiva. Vamos a poner como muy conductista, Ujú, ¿no? El retroalimentar estas conductas de felicitarlo cuando termine, ujú, cuando come, aunque ujú, sea en pocas cantidades, ¿no? O sea, la parte también del reforzador de palabras, de cariño, en la parte de decirle que lo está haciendo bien, que se ve bien, o sea, ujú, retroalimentar mucho la autoestima, la autoimagen, ¿no? O sea, intentar ujú, modificar las creencias de que por ser delgado ujú, vas a ser bello o cualquier creencia que vaya ligado al peso y la figura. Si en este caso, pues, ¿cómo podemos apoyar? También siendo muy conscientes de cómo hablamos nosotros ujú, respecto al físico de los demás. ujú, Sí, entonces, ¿cómo podemos supervisar? Pues también en esto, ayudando un poco con el autoestima de la persona ujú. que está teniendo esta problemática. Ujú. Algo creo que debemos de entender, o más bien ampliar el concepto de autoestima hasta cierto punto, no nada más es como esta parte del aspecto físico, Ujú, sino más bien que va a otros aspectos también del área de la vida, de los logros, del ujú, reconocimiento también, si saca un 10 o algo así perdón, en la escuela, pues también reconocer eso, el ujú. cómo se viste también, que considero que es algo también importante, ¿no? Sí, totalmente. O sea, no nada más nos vamos a centrar, porque nuevamente el TCA no viene nada más en la cuestión de que esté preocupado por el físico. Te decía, está muy comorbido a temas de ansiedad. Ujú, Hay mucho perfeccionismo en el tema de los trastornos de la conducta alimentaria. Entonces, es también aprender a reconocer mi valor en otras áreas, ¿no? O sea, mi valor vamos a ver, sí que en mis cualidades, en mis habilidades, en quién soy como persona, reconocerme no nada más desde el aspecto físico, sino también reconocerme desde el aspecto individual, en personalidad, en todo esto, ¿no? En mi trabajo, en mis talentos, y apoyarme ujú, mucho de estos recursos. Vamos a utilizar mucho, vamos a buscar también activar al paciente, ¿no? Empujarlo a hacer otras cosas, empujarlo ujú, a hacer cosas que sean de su interés. ¿Por qué? Pues porque te decía, hay mucho aislamiento, hay mucha falta de energía, porque pues también, ¿cómo quiero ujú, yo estar activo claro. si no le doy a mi cuerpo esa energía que necesita? La energía, ¿cómo la obtenemos? Pues a través del alimento. Entonces, también vamos a buscar mucho activar y también los papás o las Ujú, personas que estén cercanas nos pueden ayudar mucho en esto. ujú, Motivar, llevar al paciente a activarse. Y sí, justo como mencionas esto, el demostrar la valía dentro de las otras áreas, ¿no? ujú, Te voy a poner un ejemplo, hay una actividad que se trabaja desde la terapia de percibir, vamos a como hacer una lista de ujú, 10 personas con distintos okey, físicos, ¿no? Y entonces pueden ser famosos y el que los admires. Y entonces catalogas, ¿no? O sea, ujú, que tiene que ver, por ejemplo, el talento con el ujú, tema del peso. Si okey, para personas sumamente delgadas, personas con sobrepeso, siendo sumamente talentosas, ¿no? Entonces claro, vamos como reestructurando un poco la creencia de que, en este ejemplo, ser talentoso es igual a ser delgado. okey, ujú, Entonces, pues son como distintas formas en las que podemos también ujú, trabajarlo. okey. Oye, me llamó mucho la atención esta estrategia que mencionabas, Itzel, sobre esta pequeña lista. ¿Qué otro tipo de estrategias como esas Ujú. pueden ser
que los padres lo pueden empezar como a ampliar, Ujú, porque considero que es algo muy importante, ¿no? ¿Me diste esta estrategia? ¿Qué ujú. otro tipo de estrategia puede haber? Sí, bueno, esto es una estrategia que se trabaja mucho en terapia, Ujú, pero pues sí, o sea, podemos como hasta, es que es hasta muy individual, ¿no? A veces hasta ujú, yo mismo tengo estos prejuicios ujú, de, bueno, pues es que si me veo de tal forma, ujú, voy a hacer de tal forma. Entonces, pues sí, sí es algo que podemos aplicar. Como papás, ¿qué estrategias? Pues te decía, es que tiene mucho que ver con ujú, también cuestionarte, ¿no? El que okey, estoy, cómo son mis creencias también ligadas al peso de la okey, figura. Entonces, pues también empezar a ubicar un poco mi vocabulario y, ok, si esta, en el ejemplo, si alguien famoso aparece, ¿qué digo sobre ujú, esa persona, no? ¿Cómo me expreso? Entonces, pues sí, es ujú, que tiene mucho que ver con la comunicación. claro. Bueno, a esto que mencionas, yo lo plantearía o Ujú, lo daría como una estrategia, como también, a ver, mm, ¿cuál es mi pensamiento o cuál es mi creencia al momento de ver a alguien? Tú ujú, lo mencionabas en la tele, una persona delgada o una persona pues ujú, con sobrepeso o gordita, ¿no? Y obviamente pues anotarlo ahí y ujú, obviamente pues eso va a reflejar ujú. pues muchísimas cosas y hacer consciente todo esto, ¿no? Sí, este ejercicio lo podemos hacer como una gráfica. Te voy a poner un ejemplo. Alguna vez lo trabajaba desde la creencia de que ser delgado es igual a ser feliz. Y justo me acuerdo que poníamos de ejemplo a Amy Winehouse, Okay. que pues era una persona sumamente Ujú, delgada, pero ella tenía muchos problemas de adicciones. ujú, Bueno, su vida fue muy pública, ¿no? Entonces ujú, poníamos, o sea, era como una grafiquita, ¿no? Delgadez, pues estaba a lo mejor en una delgadez de 9, ujú, pero en felicidad, pues no llegaba al 10 ya, definitivamente, estaba como en un 2. Entonces, porque sí, la asociación es que solamente siendo delgado voy a ser feliz, porque hay personas que son delgadas y no son felices. Es ujú, una generalización, ¿no? claro, Entonces, pues sí trabajamos mucho con estas distorsiones en el ujú, pensamiento. claro. Me parece muy interesante y me voy a quedar con eso. Está bien Sí, interesante esa técnica, te la está recomiendo muy, mucho. está padre. Perdón. Eh, Me gustaría ir cerrando el episodio, Itzel, agradeciéndote. Créeme que Ujú, me has abierto como mucho el panorama sobre sobre el aspecto del peso, de los TCA, de la conciencia precisamente que a veces uno como persona no suele llegar a tener al ujú, momento de estar opinando sobre cuerpos ajenos, ¿no? Efectivamente, yo concuerdo mucho como no opinar de cuerpos ajenos. Obviamente siempre es estar como en una conciencia porque ujú, venimos desde una normalidad que se nos ha educado, pues que sí podemos opinar, ¿no? De ujú, cualquier cosa y contra quien sea. Y obviamente es estar ejercitando eso, ejercitándolo para no caer pues precisamente en pues en esos prejuicios o en esa agresión verbal que pues, solemos llegar a tener. Te agradezco precisamente pues por eso. ujú. Gracias a ti por invitarme, estuvo muy interesante la conversación. Gracias. Esperemos, se me hace que lo voy a dejar aquí Ujú. como, eh, ¿cómo se le puede decir? Para que te comprometas. Ajá, ok, Para que te comprometas un próximo episodio, ajá, hablar precisamente de los TCA, pero ahora sí desde la parte nutricional y ajá. obviamente psicológica, que efectivamente platicamos con Patti el Ujú, capítulo pasado, que van a estar saliendo más o menos a la par ujú. para que estén al pendiente ahí en los No, sí, episodios. perfecto. O sea, nada más checamos agendas y me Ujú, parece, porque es muy interesante el trabajo ahora sí en conjunto, ¿no? Ahora sí ujú, multidisciplinario, porque yo te ujú, lo hablé desde cómo lo ujú, trabajo yo y me imagino Pati te lo habló un poco desde cómo lo ujú, trabaja ella, pero el cómo jugamos ese equipo y ese plan de tratamiento ujú. ya en conjunto está Está interesante. interesante. Entonces sí, Ok. sí, adelante. Bueno, pues ahí ya quedó comprometida Itzel para el próximo episodio. Pero bueno, Itzel, ya para ir cerrando y finalizando, tus redes sociales o las redes Eh, sociales de UMED. Como... Ok, sí, estamos en Instagram como Humer Clínica Integral y Ujú, en Facebook de la misma manera. ujú. Entonces, ahorita todas mis redes Ok, de trabajo van van ligadas a eso. respecto a eso. Ok, Ujú. de igual forma van a estar apareciendo ahí durante pues todo el episodio. De igual forma, pues ya saben, se pueden suscribir, dejar su like y de igual forma también hay su comentario. Nos vemos en un próximo episodio. Esto es Mentes en Diálogo. Bye bye. Bye.